Listo, estamos en vivo. Buenas noches a todos. Ale, gracias por acompañarnos una vez más. Y para quien no te conoce, pues vamos a hacer una pequeña presentación tuya. Ale es licenciada en Administración de Empresas, también tiene una maestría en Administración, es licenciada en Psicología, tanatóloga, psicooncóloga y está estudiando Derecho. O sea, Ale es un estuche de monerías. Válgame, hasta me quedé así ¿de quién está hablando? No, pues muchas gracias por esa presentación. Pues más que nada me he dejado guiar por lo que me gusta y una cosa me ha llevado a otra. Y aquí estamos, Karen. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. No, gracias a ti, Ale, por acompañarnos una vez más y pues ahora sí que abrimos este año de webinars contigo, así que estoy segura que va a ser un año de éxitos. Ahí tú nos vas a dar la patadita de la suerte. Así sea, que de todos modos, vida, Oncoimagen, por tu arduo trabajo y tu labor constante, pues no necesita esa patadita de la suerte, pero de todos modos se te agradece la invitación y esperemos que siga yendo igual de bien como me doy cuenta que va en las redes sociales, que sigan donando y que sigan estando presentes. Muchas gracias, Ale. Ale, ¿nos puedes platicar así breve para mientras se van conectando las personas de qué se trata tu tema el día de hoy? Sí, claro, mira, yo te pedí el año pasado cuando concluí mi webinar tener nuevamente la oportunidad de hablar y ahora abordando el tema de lo que es la no conspiración al silencio, porque sucedió una situación muy particular con mi familia. Una tía mía enfrentó un diagnóstico de cáncer. Entonces sucede que desde la persona que le detectó el cáncer, que pues era también parte de la familia, porque era esposo de una sobrina de ella, prima mía, no le quisieron comunicar nada a mi tía. Mi tía manifestaba muchas molestias, muchos síntomas, sobre todo dolor, y pues no le comunicaron absolutamente nada. La comunicación fue directa hacia mis primos y mis primos, ellos también decidieron callarlo. Simplemente tomaron la decisión de no decirle absolutamente nada y se la llevaron a Estados Unidos. Entonces, recuerdo yo que cuando me habla una prima, la esposa del doctor que le encontró el diagnóstico, y me dijo, es que se la van a llevar a Estados Unidos. Y yo dije, o sea, la van a, perdón por la expresión, pero la van a agarrar como si fuera una muñeca al hospital. Y véngase, vamos acá, y véngase, vamos allá. Y ella así como que, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿O qué sucede? ¿O qué? O sea, ni modo que ella no vaya a preguntar en ningún momento qué es lo que sucede, por qué tienen que ingresar al hospital, por qué ella está teniendo que entrar en un tratamiento, por qué tanto médico, por qué tantas cuestiones, cómo le van a hacer para manejar todo eso si están decidiendo callarlo, si están decidiendo no comunicárselo. Entonces, desde ahí yo me di cuenta que es una manera errónea de tratar de proteger, porque esa es la finalidad que se tiene, ese mito que se forma alrededor de que el no saber es igual a proteger y que no es correcto, porque pues en tanatología también aprendemos que cuando una persona está cercana a la muerte, pues quiere solucionar todas sus cuestiones pendientes. Y cuando tú la alejas de ese diagnóstico que va encaminado al final de su vida,
le estás robando también esa oportunidad de solucionar esas cuestiones pendientes. Entonces, de ahí que surgió la inquietud de hablar sobre ello para generar conciencia con respecto a que ya hay que cambiar esa cultura que muchas veces es generalizada porque también los doctores se vuelven cómplices, personal médico, de esa situación, que es tan difícil de sobrellevar, o sea, cómo ocultas, por qué te están dando quimioterapia, por qué te está teniendo todos esos efectos secundarios que tiene la quimioterapia y todo eso, o sea, súper complicado, creo yo más complicado callarlo que tratar de lidiar con ello y de ofrecer al paciente oncológico herramientas para afrontar esa situación, creo yo. Cada persona, cada familia, cada paciente tendrá su propia opinión al respecto, pero la mía es esa. La información es poder en todos los sentidos y en todas las etapas de nuestra vida, y cuando tú no lo ejerces así de esa manera, estás restándole al paciente muchas cosas. Sí lo estás protegiendo, pero hay un doble juego ahí. ¿Qué tanto estás protegiéndote más tú? ¿Qué tanto estás llevando ese juego de negación? Y en aras de validar tu negación, crees que le estás protegiendo a él, pero a lo mejor a quien buscas proteger es a ti mismo, ¿no? A confrontar esa situación de la enfermedad, del diagnóstico, del terrible, pero ya no con aras de muerte, diagnóstico de cáncer, porque la verdad es que ya no es como se tenía la idea de que te dicen cáncer y ya es muerte, no, ya no. Entonces también por eso es que hay que saber manejar la situación de la conspiración del silencio, porque no todo el cáncer simboliza muerte a estas alturas de los avances tecnológicos y médicos. Entonces también por ello es que se tiene que cambiar la concepción de la finalidad de la conspiración del silencio. Creo que la persona puede tener más elementos para afrontar su enfermedad sabiéndolo que no sabiéndolo. ¿Cómo ves, Karen? Sí, yo concuerdo contigo. Yo siempre he dicho que para ganar la batalla o para saber a quién te estás enfrentando, debes de conocer a tu enemigo, ¿no? Sus puntos débiles. Entonces, Ale, Sí, pues te doy una vez más la bienvenida y te dejo aquí tu presentación. Aquí sí, seguimos. muchas gracias. Pues muy buenas noches, bienvenidos a este tema que puede ser un poco polémico, pero que yo creo que es importante tratarlo porque se sigue dando todavía en nuestra cultura. Bueno, en la mayoría de las culturas, pero yo creo que nuestra cultura también favorece mucho a que siempre sigamos este mecanismo de la conspiración del silencio, no solamente en relación a las enfermedades relacionadas con el cáncer, sino en general a todas las enfermedades que a nosotros nos refieren una cercanía a la muerte. Y esto está reflejado principalmente en ese temor que se tiene instintivamente a lo que es la muerte. La conspiración del silencio suele suceder hacia
varias partes, no solamente es de la familia hacia el paciente, sino también sucede del cuerpo. Kubler-Ross, quien es considerada como la madre de la tanatología e inspiradora también de la disciplina de la psiconcología, ella comentaba en uno de sus libros una anécdota gracias a la cual ella decidió tocar el tema sobre la conspiración del silencio y la importancia del manejo estratégico de él mismo. Ella comentaba que en una ocasión una amiga suya estaba enferma de cáncer. Se encontraba en una etapa terminal, entonces ella decide ir a visitarla al hospital. Cuando llega al hospital y pregunta por ella, el médico le dijo, le quedan pocos días de vida, pero ella no lo sabe. Entonces sigue avanzando, se encuentra con la familia cercana de su amiga y la abordan y le dicen, le quedan muy pocos días de vida, pero ella no lo sabe. Entonces entra a la habitación donde está su amiga y le dice, amiga, te voy a decir una cosa, me quedan pocos días de vida, pero mi familia no lo sabe. Entonces, gracias a esta anécdota, ella se descubrió en una situación en la que las tres partes estaban enteradas de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no se lo comunicaron entre sí y cada uno estaba guardando su conspiración del silencio. Tanto el paciente como el cuerpo médico como la familia estaban en el entendido que era mejor para cualquiera de las otras partes mantener esta conspiración del silencio. Como lo vemos en este ejemplo, pues no resultó, porque finalmente la paciente lo sabía y ella más bien estaba tratando de cuidar a su familia de la situación relacionada con su final por esta enfermedad del cáncer. Bueno, entonces iniciamos dando una breve descripción de a qué se refiere el concepto de conspiración del silencio. Nos dice que la conspiración del silencio es el acuerdo entre algunas personas para ocultar información a otra. Se conoce como conspiración del silencio porque la persona a la que se quiere aislar desconoce la información y también desconoce el acuerdo establecido entre los demás para hablar entre ellos y ocultárselo. Pero la palabra conspiración tiene una connotación negativa, como si implicase maldad. Y ocultar una mala noticia que creemos que el afectado no podrá resistir. No deja de ser un acto de amor, hecho con intención de proteger. Por eso muchos profesionales no hablamos de conspiración del silencio, sino de protección informativa. La conspiración del silencio es un tipo específico de colusión. Esto significa alianza o pacto ilícito entre dos que daña a un tercero. En el contexto médico, ¿qué ocurre cuando la familia del paciente actúa con los médicos ocultando una enfermedad potencialmente mortal o grave al paciente? Cuando cualquiera de las partes que interviene en una situación médica, como lo decíamos, el paciente, la familia, el cuerpo médico, decide guardar silencio en relación a lo que se refiere a la enfermedad, estamos hablando de esa conspiración del silencio. Muchas veces, y es de hecho, porque se cree que el paciente diferentes elementos para lidiar y afrontar el diagnóstico del cáncer en este caso. Pero también puede suceder en otro tipo de enfermedades que, como decía yo al principio, la relacionemos con la muerte. No solamente es una situación exclusiva del cáncer, pero sí se presenta más significativamente y más cercanamente en el cáncer.
por esa idea que se tiene de que el cáncer es igual a muerte. Aunque gracias a los avances médicos y tecnológicos actuales, nos hemos dado cuenta que la muerte en el cáncer como resultado de él ha disminuido ya tanto que ya se tiene un 55 o 60% de supervivencia al cáncer. Una persona puede tener cáncer y puede estar en etapa de remisión después de someterse a los diversos tratamientos que a cada uno le correspondan. Entonces, esta situación de manejar la relación entre el cáncer y la muerte era lo que dio origen a que se ocultara la información y que se diera esta conspiración del silencio de cualquiera de las partes, de la familia hacia el paciente, del paciente hacia la familia, del cuerpo médico hacia la familia, del cuerpo médico hacia el paciente. ¿Cuáles son las causas principales que nosotros podemos observar por las que se da la conspiración del silencio o aquellas que la gente, ya sea el paciente o el familiar, maneja más comúnmente? Los motivos que los familiares suelen argumentar para ocultar al paciente la verdad sobre el diagnóstico o el pronóstico de su enfermedad suelen ser los siguientes. Hacer perder la esperanza. Se tiene la idea de que si le dices a una persona que está ya con una enfermedad como el cáncer, esa persona automáticamente pierda la esperanza, pierda la ilusión de vivir, se confronte con una situación de desesperanza en la que crea que ya no va a salir adelante, que puede conllevar a la depresión. Tenemos también la idea de que quizás si esa persona se entera de su diagnóstico, pues va a ser tanta su depresión, va a ser tanta su tristeza que automáticamente va a perder todos los elementos que podrían hacerle fuerte para confrontar una situación como el cáncer. Acelera la progresión de la enfermedad y la muerte. Al estar esta persona ya con la pérdida de la esperanza, triste, deprimido, desvalido, pues eso da la idea de que más prontamente va a avanzar la enfermedad y como consecuencia de eso, pues más prontamente llegará a muerte. Aumenta el riesgo de suicidio. Dependiendo de cómo esa familia o ese familiar perciba a su enfermo oncológico, pues sí puede contemplar que esa persona planee el suicidio como una forma de escapar a todas estas situaciones con las que ya está prejuiciando que no podrá lidiar. Sin embargo, los familiares también pueden no ser conscientes de la gravedad de la situación o estar situados en la negación o tener un conflicto en este tema, todo lo cual supone el mantener la confusión. Entonces, lo que sucede es que los pacientes están atravesando por la primera de las 5 etapas que Elizabeth Kubler-Ross manejaba, que es la negación. Y a veces, como lo comentaba yo con Karen al principio, no están protegiendo tanto al paciente oncológico o a su familiar oncológico, se están protegiendo a ellos mismos y están en un estado de negación que no les permite afrontar y enfrentar el diagnóstico, en este caso del cáncer o de la enfermedad que señalemos como mortal. Entonces, en esa situación en la que es el familiar, es la persona acompañante, es la familia cercana, la que en realidad no cuenta con los elementos para poder manejar este diagnóstico del cáncer, en esa sensación de protección, realmente
suele suceder que no estemos protegiendo en realidad al paciente oncológico o al paciente que se enfrente frente a una enfermedad que puede ser mortal. En realidad nos estamos protegiendo nosotros mismos porque no contamos con los elementos suficientes para situarnos en esa realidad de a lo que nos estamos enfrentando. Evidentemente esto está relacionado con la situación emocional que me vincula a esa persona que está enferma de cáncer, como es el caso. Y en realidad esa situación me lleva a estarme protegiendo a mí mismo en vez de estar protegiendo a esa persona, porque estoy en un plano de negación. Y a través de esa negación yo pretendo justificar que a quien quiero proteger de el afrontar ese diagnóstico de cáncer es a la persona, pero quizás en realidad quienes están protegiendo son los mismos familiares por esa situación de negación. Sin embargo, pues obviamente todo esto trae consecuencias negativas para todas las partes en colusión. Situaciones que se dan precisamente por esta situación de conspiración del silencio y que no necesariamente son tan beneficiosas como nosotros nos imaginamos. Estamos prejuiciando al paciente que quizás puede demostrarnos que tiene más elementos, que tiene más situaciones para poder manejar una situación como un diagnóstico de cáncer. Y le estamos subestimando. No confiamos tanto en que esta persona de verdad pueda tener a lo mejor elementos que ni siquiera nosotros nos podíamos imaginar que podía tener para manejar una situación así. Y puede darnos quizás una lección de cómo afronta esta situación. Porque como todos los seres humanos, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que nosotros no tenemos ahora sí que más para dónde hacernos, el ser humano saca lo mejor de sí y puede lidiar contra este tipo de situaciones, mucho más de lo que incluso cada uno de nosotros podríamos imaginar. Como hablamos de una situación en la que estamos en relación con el cuerpo médico y ese cuerpo médico muchas veces se ve involucrado en esta colusión, involucrado en esta conspiración del silencio, hay fundamentos éticos para erradicar la conspiración del silencio. Evidentemente, uno de los derechos universales médicos que tienen los pacientes es el acceso a la información, información sobre lo que está padeciendo, información sobre su posible tratamiento, tiene que tener acceso incluso a su expediente. Entonces, el mantener esta conspiración del silencio por parte del cuerpo médico también es incómodo para ellos mismos. De repente se ve involucrado en una situación en la que el paciente o la familia le solicitan guardar este silencio, cuando su deber ético y su deber cabal como médico es todo lo contrario, es informar sobre todas las opciones que pueda tener el paciente para brindarle esa opción de sanación. Y también facilitar los medios de que el familiar esté enterado de cómo debe de lidiar con esta nueva situación en la que el paciente se encuentra. Entonces, definitivamente, la mejor opción es que no exista esta conspiración del silencio, porque si nos damos cuenta, pues realmente no beneficia a nadie. Y como en el ejemplo que les ponía al inicio, a veces solo nos estamos autoengañando, porque evidentemente si ese paciente
siente malestares, si ese paciente de repente tiene que tomar medicamentos fuertes que le causan efectos secundarios, tiene que someterse a tratamientos como la quimioterapia, radioterapia y todo eso. ¿Cómo podemos no pensar que ese paciente pueda deducir de alguna manera que algo importante le está sucediendo? Y de alguna manera estamos privándole a ese paciente de que saque sus mejores elementos vivenciales, personales, mentales, emocionales, para lidiar con esa situación cuando nosotros insistimos en mantener esta conspiración del silencio. Los fundamentos éticos para erradicar la conspiración del silencio. Las razones por las que la conspiración del silencio va en contra de los principios éticos de una buena práctica clínica son variadas y tienen que ver con el paciente, la familia o el profesional médico. Las relacionadas con el paciente son: es contraria al principio ético de autonomía y revelar el diagnóstico a los familiares antes que al paciente. Incumple el derecho de confidencialidad. Nosotros sabemos como profesionales, tanto los psicólogos como los médicos, los abogados y muchas otras personas tenemos ese derecho de exigir confidencialidad de nuestra información. Y cuando nosotros, como personal de la salud, en especial los médicos, se refieren primero a la familia en vez que directamente al paciente, pues está violando este derecho de confidencialidad. Mucha gente solía hacerlo. Ya no se hace tanto gracias a lo que mencionaba yo hace un momento, de que ya se tiene la idea, y así es, de que el cáncer ya no significa necesariamente muerte. Entonces eso hace que ya el hecho de un diagnóstico de cáncer sea más fácil comunicarse de lo que anteriormente era y que ya no se tenga tanto ese tabú de hablar sobre el cáncer. Eso facilita la situación de que definitivamente pues se pueda tener una comunicación ya más directa con el paciente sin que haya siempre un intermediario que normalmente vendría siendo la persona acompañante, la persona que el paciente escoge para acompañarle en este tránsito de conocer su diagnóstico. Muchas veces incluso lo veíamos nosotros en las películas o en las novelas, etcétera. Me permite un momento con su hija o con su esposo o lo que sea, y no era más que parte de ese inicio de esa conspiración del silencio, ¿no? De no comunicarle directamente al paciente lo que estaba sucediendo por temor a cómo lo fuera a tomar y que no tuviera los elementos dentro de sí para manejar una situación así. Cuando se produce la conspiración del silencio, los pacientes no pueden ejercer el derecho de dar su consentimiento informado, y así el recibir un tratamiento apropiado y en tiempo puede verse afectado. De la misma forma, los pacientes pueden perder sus oportunidades para completar tareas y sus deseos antes de su muerte. Situaciones de conspiración del silencio llevan a percepciones por parte de los pacientes de que se les oculta algo. Pueden desarrollar desconfianza con sus familiares y con sus médicos. Efectivamente, una de las circunstancias por las que la conspiración del silencio no debería de existir es porque le estamos restando al paciente la capacidad de poder finiquitar sus pendientes, cualesquiera que estos sean, legales,
familiares, de reconciliaciones, de sanación de culpa, de acercamiento con aquella amistad o con aquella persona con la que yo hace mucho tiempo rompí relación, pero que siempre se quedó esa sensación en mí. Entonces, cuando nosotros hacemos esta situación de la conspiración del silencio, les estamos restando a nuestro familiar, a nuestro paciente oncológico, sobre todo si está en una etapa terminal del cáncer. Les estamos restando esa posibilidad y esa oportunidad de terminar sus asuntos pendientes, de resolver cualquier asunto pendiente que esta persona tenga antes de que llegue el momento de su muerte. Si nosotros somos cómplices de eso, probablemente esa situación nos acarree una situación de culpa cuando todo esto haya trascendido, como diciendo, a lo mejor si yo hubiera dejado que mi mamá o que mi papá supiera lo que le estaba pasando, pues a lo mejor se hubiera reconciliado con su hermano o con su tío o con su amigo o amiga, tal o cual, porque siempre tuvo la intención de hacerlo, ¿no? O a lo mejor si mi mamá o mi papá o cualquier pariente que esté en esa situación hubiera sabido esta situación, pues hubiera arreglado su testamento y después no estaríamos teniendo esta situación, ¿no? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que también le estamos restando al paciente el tener la oportunidad de arreglar sus deseos, tareas pendientes y todo lo que como seres frente a la muerte sentimos y tenemos la necesidad de resolver antes de partir de este mundo. Les estamos restando esa última parte de vida que es tan importante porque ejerce una conciliación con todo su entorno y con todo aquello que esa persona sienta que tiene que resolver antes de dejar este mundo. Les estamos restando eso, un punto muy importante para tratar de evitar que esta conspiración del silencio se dé. Además, como les mencionaba hace un momento, obviamente que el paciente está observando su medio y se está dando cuenta de todo, quizás solamente a la espera de en qué momento mi familia o los médicos me van a decir qué es lo que me está pasando. Yo ya lo sé, pero estoy esperando a ver en qué momento se animan a decirme qué es lo que me está sucediendo. Yo tengo ese conocimiento, más o menos me doy una idea, pero me gustaría que mi médico me explicara qué es lo que me va a pasar, qué sigue después de esto, qué es lo que voy a sentir, qué es lo que me va a suceder, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no. Igual de mi familia, que en vez de que estén manejando esta conspiración del silencio, estén haciéndome compañía en ánimos de que yo fortalezca mi situación emocional, mi situación mental, para poder salir adelante y tratar de atravesar por esta situación de la mejor manera, no sentirme sola, no sentir que me están escondiendo algo, no sentir que me están tratando como eso, como una persona tan débil o tan, no sé, que no sabe cómo manejar la situación. Entonces, esa situación puede inclusive llegar a hacer que la persona enferma, nuestro paciente, se sienta menospreciado, se sienta en minusvalía por cómo está dándose cuenta que tanto la familia como los médicos le están pretendiendo ver al ocultarle la información. Ahora en relación con la familia. En general, una situación de conspiración del silencio supone por parte de la familia el tener que soportar la carga de la falta de claridad, del engaño, lo que puede y suele llevar a sentimientos de culpa más tarde, como lo decía yo hace un momento. A la vez, surgen barreras de comunicación entre los familiares y el paciente, en la medida en que aquellos ejercen conductas evitativas en momentos cuando el paciente más lo necesita.
Imagínense que el paciente está solicitando saber por qué le están aplicando tal o cual tratamiento o por qué ese tal o cual tratamiento que le están aplicando le está provocando tantas molestias y si realmente es necesario que le apliquen ese tratamiento porque le hace sentir tal o cual situación que no le agrada, que al contrario le hace sentir aún peor. Entonces, en vez de que haya una explicación al respecto, está esa situación de la conducta evitativa, ¿no? De cambiar de tema o de no hablar al respecto o de, ay, pues yo no sé nada, etcétera, ¿no? Entonces, esa sensación que se le deja al paciente en esos momentos que realmente debería de contar con toda la información y comprender todo el proceso de todo lo que le está sucediendo, estamos restándole esa parte, tratando de mantener este engaño, tratando de mantener esta situación de no hablar con respecto a lo que está pasando. Esta situación limita la capacidad de los familiares a guiar decisiones finales de tratamiento. Creo yo que la persona que más convenientemente en la mayoría de las situaciones puede decidir sobre sí misma es ella misma. Y cuando nosotros no tenemos este acceso a la información, no podemos decidir de la misma manera. Yo no puedo decidir sobre algo que no sé, no puedo decidir sobre algo que no conozco. ¿Cómo voy a saber si tal o cual tratamiento es más efectivo para mí? ¿Cómo voy a tomar una decisión con respecto a lo que yo quiero para el final de mi muerte? Si yo quizás en mi perspectiva, al pensar en mi vida final, tenía pensado llevar a cabo una última voluntad y de repente me veo en esta situación de conspiración del silencio por parte de mi familia en colusión con el cuerpo médico, pues yo ya no puedo llevar a cabo esa situación de plantear mi última voluntad. Entonces termino viviendo situaciones y condiciones que yo no tenía contempladas como dueña de mis decisiones y de mi vida y estoy truncada en situaciones que yo no escogí y que muchas veces no tienen nada que ver con lo que yo deseaba o con cómo yo visualizaba el final de mi vida. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me gustaría que me mantuvieran viva a través de un respirador y yo he escuchado eso muy frecuentemente. Sin embargo, cuando yo estoy en una conspiración del silencio en la que falta esta situación de la información, en la que yo no puedo estipular esa última voluntad sobre cómo quiero yo trascender de esta vida. Entonces me veo en una situación en la que de repente ya estoy llegando al límite en el que ya estoy teniendo mi vida alargada a través de un respirador, cuando eso nunca fue mi deseo, cuando eso nunca fue una manera en la que yo visualicé el final de mis días. Entonces, por eso es importante también que el paciente oncológico, el paciente de cualquier enfermedad que nosotros podríamos considerar como mortal o terminal, esté informado, porque eso también le permite cabalmente llevar la guía, el liderazgo de sus decisiones hacia dónde quiere ir encaminado. Y eso es sumamente importante, yo creo que para cualquiera de nosotros. Relacionado con el médico, una situación de conspiración del silencio conlleva un alto riesgo para la relación médico-paciente que se puede ver negativamente afectada cuando llevando a una pérdida de confianza en el médico por parte del paciente. Igualmente genera dificultades para ofrecer el mejor tratamiento, aquel que está en línea con los deseos del paciente. Efectivamente, una vez más, lo mismo. Esta situación me puede generar desconfianza en mi médico porque se está dejando más llevar por esa situación de ocultar, de engañar, de mantener en silencio que de informarme y de darme todas las expectativas de cuáles son mis opciones generalizadas para yo
tratar y lidiar con esta situación. Y lo limita a él de ofrecer específicamente y en abanico, como quien dice, todas las opciones que yo pudiera tener para manejar esta situación a través de los diferentes medios y a través de las diferentes fórmulas, incluso los tratamientos paliativos, los cuales son importantísimos de llevar cuando una persona ya se encuentra en una etapa final y cuando ya no hay mucho que hacer en relación a las cuestiones médicas, en relación a los tratamientos médicos. Y sin embargo también le estamos restando esa situación al mismo médico. Está como maniatado, ¿no? Esta conspiración del silencio para el médico es maniatarlo, es no darle la posibilidad de que él también en su práctica profesional le eche todo el fuego al asador para tratar de que esta persona lleve el mejor tratamiento para el tipo de problema que tenga. Lo maniatamos cuando nosotros lo hacemos cómplice en esta colusión, en esta conspiración del silencio. Y sobre todo, esta última parte que se menciona aquí, le privamos nuevamente al paciente de decidir, de elegir qué es lo que él considera que es lo mejor para él. ¿Quiénes son los que están tomando la decisión en esta conspiración del silencio? La familia. Y si no existe una plática previa sobre los deseos que esa persona tenía y visualizaba su vida en caso de muerte o en caso de enfermedad de este tipo, entonces la familia va a estar haciendo todo lo contrario, lo que realmente el enfermo deseaba o quería para confrontarse con este tipo de enfermedad o para afrontar ya el final de su vida. Y de lo que se trata aquí es de que el paciente tenga esa capacidad de decisión informada. ¿Cuáles son las estrategias de intervención para los profesionales? En primer lugar, reconocer la conspiración. Creo que eso es una parte muy importante porque, como en todos los problemas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la situación. En este caso hay que tratar de reconocer la conspiración, viendo cómo se está manejando la dinámica familiar entre el enfermo, el paciente oncológico y las personas que están haciéndole compañía, que pueden ser amistades, en el caso de que haya personas que están solteras o que están solas o que no se casaron o no tienen a ningún familiar, también puede darse amistades que estén cercanas. También a través de esas amistades se puede dar esta conspiración del silencio. Entonces, hay que tener la visión de ver cómo se está dando la información entre el paciente oncológico y las personas que le acompañan en el hospital, que han sido cercanas a la situación del diagnóstico y al inicio del tratamiento. Hay que reconocer la conspiración. Hay que explorar y validar las razones, sin juzgarlas, muy importantes. Desde el punto de vista profesional o médico, podemos decir que nosotros tenemos muchos puntos en contra de la conspiración del silencio. Sin embargo, nosotros no podemos involucrarnos en la dinámica familiar o en la dinámica social, por ejemplo, como les decía, si se trata de amistades cercanas en vez de familia, no podemos meternos en eso, porque realmente quienes pueden tener más manejo y conocimiento del paciente, qué tanto puede afrontar la información, qué tanto tiene manejo personal para tratar con ello o no, sí, son los familiares, pero siempre hay que tratar de mediar esas situaciones. Hay que explorar cuáles son las razones por las que la familia está decidiendo manejar esta conspiración del silencio. Hay que validarlas porque
todas están ligadas, como lo veíamos al principio, al amor, a la protección, y eso de ninguna manera tiene manera de no ser justificado y de no tener una validez real, pero hay que mediarlas, hay que, como dicen por ahí, tantearle el agua a los camotes. Establecer el coste emocional para el familiar, establecer qué tanto esa situación puede representar una culpa para el mismo familiar o un tipo de resentimiento de que finalmente, después de un proceso como es el tratamiento del cáncer, finalmente el paciente ya lo sabía, pero lo supo de alguna forma que no era la adecuada por terceras o cuartas personas. Y entonces, ¿qué puede generar en el paciente esa situación? Una situación de resentimiento, una situación de sorpresa, una situación en muchos casos negativa, como diciendo, ¿por qué nadie me dijo nada? ¿Qué idea tienen de mí que nadie me dijo la verdad con relación a esto? Entonces hay que establecer el coste emocional para este familiar, este paciente oncológico al que estamos decidiendo no decirle las cosas. Empatizar. En otras palabras, validar. La empatía en todos los procesos psicológicos, en todos los procesos psicooncológicos siempre es muy importante. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de ponernos en los zapatos tanto del familiar como del mismo paciente. Valorar y validar esas situaciones para no caer en que esa verdad sea realmente más perjudicial tanto para la familia como para el paciente que beneficiosa. Analizar las repercusiones que la situación tendrá en el paciente y en la propia familia. Como les decía, hay que analizar qué tan conveniente podría ser el manejo de la verdad o hasta qué punto esa conveniencia de manejar la verdad puede ser beneficiosa o más bien en perjuicio que en beneficio. Explicar la necesidad de conocer los deseos del paciente y pedir permiso para hablar con él. Es bien necesario que nosotros sepamos qué es lo que quiere el paciente. Hay pacientes que manifiestan, yo no quiero saber nada. Si me voy a morir, si me va a doler, si lo que sea, yo no quiero saber nada. Y eso también es muy respetable. Y lo que más se debe de respetar en este tipo de situaciones es precisamente la voluntad del paciente. Si hay un paciente que manifiesta, yo no quiero saber nada, hay que tratar de ver cuáles son las razones por las que el paciente no quiere saber nada. Hay que ver qué tanta información puede tolerar este paciente y no trascender sus propios límites de decir no quiero saber nada. Hay que hacerle saber que para él en ese tipo de circunstancias y de condiciones sería definitivamente mejor estar informado, como en todas las situaciones. También hay que pedir permiso para hablar con él. Es muy dado en la conducta médica, y eso no lo podemos negar, con respeto a todo nuestro cuerpo médico, pero no lo podemos negar. A veces nos comunican las situaciones como si estuviéramos hablando de, ay, mira qué frío está haciendo hoy, ¿no? Como balde de agua fría y nosotros no sabemos ni supimos cómo llegó el asunto. Entonces, esto está relacionado también con la forma de comunicar noticias, que yo creo en pláticas diversas que he tenido con personal médico, que debería de haber una materia específica en alguna parte de todo lo que estudian los médicos, que vaya que sí estudian bastante, sobre la comunicación de las malas noticias, porque de verdad es una queja muy constante tanto en los familiares como en el mismo paciente, que les llega la noticia del cáncer en la última fase terminal y que esto y que aquello y que el otro, así,
como que estamos hablando de qué tengo hoy de menú para comer, ¿no? Una cosa como sin nada de tacto. Y también eso es parte de lo que conlleva a la conspiración del silencio, la manera de comunicar las noticias, la manera en la que yo abordo tanto a la familia como al paciente con este tipo de situaciones que son tan delicadas y que no son fáciles de lidiar de ninguna manera, por más preparado que estés al respecto. Me refiero, por ejemplo, pensando yo como tanatóloga o como psicooncóloga, si no me comunican una noticia así de una buena manera, pues yo también me voy para atrás con todo y la preparación que supuestamente pueda tener al respecto, ¿no? Entonces es importante esta situación de pedir permiso y de comunicar de la mejor manera las malas noticias. Asegurar que no se le dirá nada al paciente que éste no desea conocer. Como lo veíamos en los puntos anteriores, siempre es importante respetar qué tanto el paciente quiere saber y qué tanto no. Indagar sobre por qué no quiere conocer tal o cual cosa e invitarle a que puede tomar mejores decisiones estando informado que si no lo está. Permiso al paciente para hablar con la familia. El paciente también tiene que tener la capacidad de decidir qué es lo que quiere que su familia sepa y qué no. También si nosotros queremos trabajar en relación a la no conspiración del silencio, tenemos que tratar con el paciente para saber cuáles son las razones por las que quiere mantener esta situación de no decir lo que le está pasando o de decir parcialmente lo que le está pasando o no. Y de igual manera, invitarlo a que su familia también esté informado al respecto, porque quizás haya situaciones en las que él directamente no va a poder ya tomar la decisión y por eso es que su familia tiene que estar informada para que haya un vínculo de comunicación entre paciente y familia y en caso de que él pudiera perder la conciencia y se deban de tomar situaciones y decisiones en las que la familia tiene que ser la que diga las cosas, de acuerdo a los deseos del paciente y no sea totalmente lo opuesto o lo contrario a lo que el paciente deseaba. Por eso es importante que si el paciente no quiere comunicárselo a la familia, nosotros indaguemos el porqué y lo invitemos a hablar al respecto, ¿no? Para este tipo de situaciones en las que ya el paciente no pueda tomar la decisión, la tenga que tomar la familia y esto vaya contrario a los deseos que el paciente tenía inicialmente. Estrategias de intervención para la familia. Destacarían el asegurarse de que la familia conoce bien el diagnóstico y pronóstico, el explicar las razones y los problemas que conlleva la conspiración del silencio, así como el ofrecer malas noticias al paciente y a la familia de una forma adecuada o aconsejar sobre posibles reacciones e insistir en la capacidad del paciente para afrontarlo con sus apoyos, asegurando una atención continuada y apoyo hasta el final. Como les decía yo anteriormente, hay que asegurarse de que la familia está bien informada no solamente del diagnóstico, del tratamiento, sino también de los deseos propios del paciente oncológico al que está acompañando en esta situación. Que haya ese vínculo de comunicación tan abierto, tan amplio, que la persona pueda decir, como yo les decía hace un momento, yo no quiero que me mantengan viva en un respirador. Si llegamos a ese punto, a mí no me lleven hasta ese punto. A mí déjenme nada más en esa situación en la que yo pueda descansar en paz. Y de esa manera se respetan los deseos del paciente, porque lo más importante y lo primordial son los deseos del paciente. Esta es una situación muy difícil porque estamos trascendiendo situaciones emocionales en las que qué fácil es decir eso cuando a lo mejor la persona que está conectada al respirador es mi hijo, o la persona que está conectada al respirador es mi papá o es mi mamá. Y si yo no lo mantengo conectado al respirador, pues se me va a ir. Sé que es muy difícil,
pero siempre tenemos que tener esa noción del respeto hacia la última voluntad de la persona que esté en esta situación. Más allá de nuestros propios deseos personales, más allá de lo que nosotros desearíamos, buscaríamos, querríamos, hay que siempre respetar a nuestro paciente, con lo simbólico que eso pueda ser, con el dolor que eso pueda conllevar. Por eso, esta cultura del acompañamiento tanatológico, del acompañamiento psicológico, es fundamental que se empiece a tener cada vez más en relación a las enfermedades oncológicas y a todas las enfermedades que conllevan a la muerte, porque esa es una excelente manera de poder lidiar con todas estas situaciones emocionales que nos representa el decir, yo quiero que mi mamá o mi papá o mi hijo siga conectado al respirador porque no quiero que se vaya de mi vida. Este acompañamiento tanatológico psicológico va a brindar al familiar las herramientas para poder lidiar con toda esta situación y llevar a cabo el respeto al deseo del enfermo, del paciente, porque finalmente eso es lo más importante. Sin menospreciar el dolor, sin menospreciar la situación emocional del familiar, pero lo más importante es el respeto al deseo y a la última voluntad del paciente. Incluso para evitar situaciones futuras de culpa y esas cuestiones de decir, ay, mi mamá, mi papá, mi hermana siempre dijo que si llegaba su enfermedad a la etapa en la que lo tuvieran que tener conectado a un aparato, no quería eso. Y nosotros, por esta situación de no querer dejarlo ir, lo mantuvimos en esa situación y sentirse culpable por esa situación, por no haber respetado esa última voluntad hablada o expresada previamente a estar en esa situación o como en mi caso, con muchos años de anticipación. Por eso el acompañamiento tanatológico y psico-oncológico debe ser primordial en este tipo de circunstancias. La forma de comunicar malas noticias debe ser teniendo en cuenta las características individuales del paciente y la verdad soportable para estas. Es muy importante el manejo de la comunicación de las malas noticias. Como les mencionaba anteriormente, esa situación de la comunicación de las malas noticias puede ser el parteaguas para que se quiera dar la conspiración del silencio o no, para que se acceda a ella o no. En la manera en que el médico o el mismo familiar transmita las noticias hacia el paciente o el paciente hacia la familia o el médico hacia la familia o el médico hacia el paciente, esto hará que se dé una conspiración del silencio gracias a eso o como resultado de o en acompañamiento de o no. Porque como les mencionaba hace un momento, desafortunadamente algunos médicos no tienen ese tacto para manejar ese tipo de situaciones y de circunstancias y eso genera que se dé esta conspiración del silencio. La información debe de ser consensuada, como lo veíamos, qué tanto quiere la familia saber, qué tanto quiere el paciente saber. ¿Qué tanto soporta el paciente saber? ¿Qué tanto soporta la familia saber? Las conclusiones. Resulta fundamental conocer sobre la enfermedad, cualesquiera enfermedad de la que se trate y que nos pueda llevar a esta situación de conspiración del silencio. En este caso estamos abordando
el tema oncológico, puede ser cualquier enfermedad que pueda conllevarnos a una situación en la que tenga que haber un seguimiento de un tratamiento, en la que pueda tener como una consecuencia la muerte. Siempre tenemos que conocer todo al respecto de la enfermedad, tanto como pacientes como familiares. Su pronóstico y expectativas. La información es poder, como yo le decía a Karen en un inicio. Yo solo puedo tomar decisiones informadas cuando sé de lo que se trata. Es difícil que yo pueda tener la situación de tomar una decisión acertada o informada si yo no sé ni siquiera con lo que estoy lidiando. Esto facilita la relación del médico, paciente, familia. Esa trilogía de la que inevitablemente estamos hablando y que inevitablemente se tiene que dar, trabaja mucho mejor cuando todos ellos están en una situación de no conspiración del silencio, porque todos estamos informados, todos hablamos con claridad, todos tenemos la información suficiente o la información que necesitamos para desarrollar este triple canal de información. Paciente familia, familia médico, médico familia, médico paciente, etcétera. Esta trilogía es sumamente importante porque esta trilogía es la que puede apoyarnos a trascender una situación como la del cáncer y llevarnos a una posible remisión. Tenemos que entender esto muy bien para poder entender el por qué no es sana la conspiración del silencio, el por qué se necesita que el médico pueda hablar claramente con el paciente, con la familia, que la familia pueda hablar claramente con el paciente y con el médico a su vez, y el paciente pueda hablar claramente con su médico y con su familia. Permite el desarrollo de la estrategia terapéutica, a la vez que conserva la integridad dinámica de la familia y fortalece los recursos existentes. Pero la decisión en última instancia le pertenece al paciente y a los familiares designados por este para tomar decisiones en su nombre. Definitivamente, al final de toda esta situación, la decisión más importante es la del paciente. Siempre que ese paciente quiera entrar a esta conspiración del silencio, como les decía anteriormente, hay que invitarlo a que la información es la mejor manera de tener una decisión informada, una decisión con conocimiento de causa, e invitar de la misma manera a sus familiares a que lo hagan de la misma forma. La conspiración del silencio atenta contra la puesta en práctica de mecanismos adaptativos y limita el desarrollo de nuevos estilos de vida. Asimismo, en la familia crea discusiones en el manejo de los temas concernientes al paciente. Quizás haya algunos familiares que estén de acuerdo en no decirle nada al paciente. Quizás haya algunos otros que opten por pensar que la información es lo que puede llevar al paciente a tomar una mejor decisión. Entonces, esta dinámica de que unos estén de acuerdo y otros no, genera situaciones de conflictos que son innecesarios en realidad y que no se tendrían que dar en este momento específico en el que el paciente requiere de tener esa unión, ese apoyo, ese consenso, esa parte en la que él pueda cobijarse para lidiar con todas estas situaciones difíciles que trae como resultado una enfermedad que puede llegar a ser mortal. También a eso le sumamos una razón más para no mantener esta conspiración del silencio. Es importante recordar que la psicooncología creció como disciplina para estudiar los aspectos psicosociales del cáncer, entre ellos en la conspiración del silencio.
Si usted se llega a encontrar en una situación en la que haya este tipo de dinámicas, en las que no haya una concordancia en relación, como lo decíamos hace un momento, qué hacer, si decirle al paciente o no decirle, si decirle a la familia o no decirle, porque muchas veces el paciente, aun a pesar de su enfermedad del cáncer, siempre está pensando más en los demás, en su familia, en sus hijos, en su esposo, en sus hermanos, hermanas, en sus papás, etcétera, que en sí mismo. Siempre recuerde que existe la psicooncología. Y afortunadamente cada vez hay más personas dentro del cuerpo médico y hospitalario que tienen conocimiento sobre esta materia de la psicooncología. Y somos especialistas en manejar este tipo de situaciones, en hacer acompañamientos al paciente psicooncológico, y esto incluye también a la familia, y poder lidiar con este tipo de situaciones que pueden representar puntos de conflicto como ya lo veíamos anteriormente, y que realmente no es tan necesario que suceda, porque repito, la información es poder, la información da la pauta de tomar una decisión consciente. Una decisión informada siempre va a ser la mejor manera de lidiar contra el cáncer o contra cualquier enfermedad. Es difícil afrontar una situación como el diagnóstico del cáncer, pero siempre tenemos que pensar en ese 55 y 60% de sanación y curación con respecto a esta enfermedad, que hoy por hoy, gracias a los avances médicos y tecnológicos, hay hoy en día. Y que esa sea nuestra bandera para saber que es mejor saber todo lo relacionado con mi enfermedad y cómo puedo lidiar con ella de todas las formas posibles, no solo médicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente, familiarmente, etcétera. Esto es y fueron las razones de no a la conspiración del silencio. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Lizeth Alejandra Villegas Gamón, soy psicóloga general, tanatóloga y psicooncóloga, y me pongo a sus órdenes y a su disposición. Espero haya quedado entendido el tema. Cualquier duda o cualquier comentario, aquí estoy a la orden. Karen. Hola, hola. Por ahí Regresé de mi ultra rollo que me... ¿O te ayudo a leerlos? Sí, por favor, porque no me aparecen. Okay. Jane dice, excelente tema como siempre. En lugar de ayudar, entorpecemos todos los procesos. Gaby dice, excelente información. Desgraciadamente muchas veces no sabemos hablar y aceptar la pérdida de un ser querido cuando sabemos que se va a ir pronto. Sí, esta parte, este comentario que dice Carmen Llamas, yo recuerdo que antes, cuando se tenía una enfermedad, citaban a los familiares para darles la noticia y ahora se lo dicen directamente al paciente. Carmen, es por esa situación que comentábamos de que es mejor que el paciente tome las riendas en cuanto a lo que quiere hacer respecto a su tratamiento. Sería mejor que estuvieran ambos, tanto paciente como familiares. Sería como que lo ideal. Jan erró. Sin duda el tacto, la empatía en los doctores es la clave, definitivamente. Incluso para alentar a la persona a buscar un tratamiento o no, todo está en la comunicación de las malas noticias. A veces los doctores lo dicen de una manera tan dramática, tan así
sin mucha opción de tacto que uno dice, no, pues ya, ya para qué, ya no vale la pena hacer nada, ya con la cara que me hizo el doctor cuando me dijo las cosas, pues ya se cuenta que mejor ya voy y escojo mi ataúd, ¿no? Sí, es verdad. Como seres humanos somos egoístas y hacemos todo por mantener a nuestro ser querido con vida sin darnos cuenta de que aumentamos su sufrimiento. Sí, desafortunadamente a eso llegamos en la situación de la no aceptación, de la confrontación. Así es, no sé si hay más comentarios. Voy a poner nuevamente en pantalla para que te encuentren, Ale. Igual si nos quieres decir cómo te encuentran en Facebook, en Sí, YouTube. me encuentran, tengo una página que se llama Psicooncología, Tanatología y Psicología. Esa es una fanpage y mi Facebook personal es Sig Aletan. Ándale, que ya no me sé mi Facebook. Ayúdame, Karen. No, ahorita los etiqueto, ya cuando termine el video, lo etiqueto en el mismo video para no tener Ah, problemas y sí. es más fácil contigo. Sí, muchas ¿Qué gracias. tenemos? Sí, y ahí estoy a la orden y también como tú me has hecho el favor de canalizarme a algunas personas que desean acompañamiento psico-oncológico, ya sea personal o familiar, pues también estoy a la orden a través de ti, que por cierto te agradezco mucho eso. No, gracias a ti, Ale, por formar parte de nuestra comunidad y atreverte a vivir lo que nosotros llamamos la experiencia Súmate, Apoya y Trasciende. Aquí dice Carmen, muchas gracias, a mí me hablaron por teléfono y me dieron la noticia, estaba en casa con mi hijo. Fíjate nada más, por teléfono. Hazme el favor. Es que es todo un proceso, un protocolo, de hecho es un protocolo, se llama protocolo de comunicación de malas noticias, pero desafortunadamente al cuerpo médico le falta esta cercanía con este protocolo porque incluye cosas tan precisas como tener la privacidad entre el paciente y el médico, tener la cercanía, que no haya distracciones, que no haya prisas, explicarle al paciente lo que el paciente quiera saber, nada más, y tener un lenguaje claro, nada de toda esa todos esos términos médicos que el paciente se queda más con cara de what que otra cosa. Entonces, es todo un protocolo que sería muy interesante que la mayoría del cuerpo médico, no solamente los médicos, porque a veces es así, tenga fulanita al estudiante de medicina que todavía no tiene ni la experiencia, ni las herramientas, ni nada, vaya y dígale a esa señora que este son sus resultados de su laboratorio y que tiene cáncer. Es así como que, perdón, o a la enfermera, tenga, llévese esto y dígale al paciente que estos son sus resultados y así, ¿no? Entonces, si se va a hacer así, pues mínimo que el cuerpo médico también tenga conocimiento del uso de este protocolo para que haya esa dinámica de respeto, porque es una cuestión de respeto, siento yo, respeto y humanidad al paciente. Claro, yo también concuerdo contigo y le agregaría, pues, como dice Jan, de la empatía, ¿no? Porque nunca sabes eh, el lugar en el que te vas a encontrar, ¿no? Ujú. Sí, como te digo, este tipo de noticias cuando no se comunican de la manera adecuada,
pues inclusive a una persona que a lo mejor pueda tener cierto conocimiento, como decía yo en la presentación de psiconcología o tanatología, pues si no te lo comunican ahora así como que de la mejor manera, si te quedas así como que, ah, caray, espérame, ¿no? Imagínate a las personas que no tienen esa preparación ni ese conocimiento y les das ese tipo de noticias así de esa manera, pues definitivamente no es lo más adecuado. Y eso tiene mucho que ver con el acercamiento que después esa persona quiera tener a todo lo que siga después. Claro que sí, Ale. No sé si tienen algún otro comentario o ya damos por terminado este primer webinar. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando y a las que lo lleguen a ver así en un futuro ahí en tu página, etcétera. Entonces, cualquier duda o cualquier situación, pues aquí estoy a la orden. Y pues tratando de generar conciencia, Karen, como siempre. Así es, Ale, muchas gracias. Cari tuvo un contratiempo y, bueno, te lo comenté al principio, ya no se pudo conectar, pero hablé con ella y te manda saludos. Igual ya sabes que estamos a la orden. Ahorita te hago Ah, llegar muchas gracias. tu reconocimiento y Muchas gracias. pues seguirlos invitando a todos a que sigan pendiente de los webinars. La verdad, pues estoy muy emocionada porque este 2021 ya tenemos ahora sí que la agenda llena Felicidades. con muchos temas muy padres. Entonces, Ale, te agradezco nuevamente que aceptaras la invitación a estar también con nosotros en este 2021. No, pues al contrario, un honor para mí por tu hermosa y noble labor y felicitaciones, como te lo decía al principio, y a echarle para adelante porque hay un camino muy largo, hay muchas personas que concientizar, hay muchas personas que apoyar, hay muchas personas que requieren de instituciones y organizaciones como la que tú presides. Y gracias por esa labor altruista. Gracias y gracias a todos. Ya en un ratito más les dejamos el video completo también en YouTube para que lo compartas. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bye.